Memorias que perduran, en esta ocasión, tiene una nueva faceta que presentar a la audiencia de televisión universitaria Canal 11. Y esta faceta está entremezclada entre el deporte y la actividad profesional, precisamente del arquitecto Osvaldo Montaño Arce, prácticamente un deportista que ha pasado por todas las disciplinas: el fútbol, el básquet, el atletismo, la natación, el tenis, el racket, el voleibol, el fútbol, en fin, disciplinas que, por cierto, han contribuido a que el arquitecto Osvaldo Montaño sea un deportista de élite. Y precisamente en estas memorias que perduran de hoy vamos a hablar del arquitecto Osvaldo Montaño Arce. Bienvenido al programa y gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias. En primera instancia quisiera aclarar algo que dijiste que de buena fe. No soy un deportista de élite, simplemente soy un deportista y, por mejor decirlo, soy una persona que ama el deporte, ¿no? He practicado, por cierto, pero no he llegado a un nivel preferencial, un nivel de alto nivel, pero lo que sí puedo asegurar es que he intentado ser buena persona. ¿Dónde nace el arquitecto Osvaldo Montaño? Bueno, nace en Cochabamba, en el año 1950, ¿no? Y sus papás, Aquilino Montaño, que es también deportista, ha podido estar en muchas selecciones, 5 selecciones, si no recuerdo mal, la selección Cochabamba y una preselección boliviana. Ha conformado muchos equipos profesionales en ese entonces, primera división. Y la mamá, una señora que, por supuesto, acompañaba al quehacer del papá. Una señora ama de casa, con un corazón muy bondadoso, y tratamos de imitar aquello. ¿Qué recuerdos tiene, arquitecto, de su infancia? Yo creo que el recuerdo más perdurable es el que yo vivía en los árboles frutales. De muy pequeño solía ir a coquear, como se dice, ¿no? Y la Muyurina era pues un campo efectivamente de puro frutal, ¿no? Y lo que recuerdo mucho es cuando mamá me llamaba para almorzar y yo estaba pues en un árbol frutal comiendo directamente duraznos o manzanas, dependiendo los días, porque había días cuando llovía había que ir a coquear tunas, ¿no? Porque era cuando no te producían los quepus famosos, ¿no? Entonces, día a día íbamos a comer siempre fruta. Y bueno, mamá decía, ¿y cuándo vas a almorzar? Entonces, una de las cosas espectaculares que me acuerdo, porque seguramente hoy doy gracias a aquello, porque hoy por hoy no se puede comer fruta sana, fruta realmente del árbol. ¿Era un arte el coquear, arquitecto? Yo creo que era una picardía, más que un arte, ¿no? Pero esa picardía estaba acompañada con mucha genialidad, porque para coquear una manzana había que fabricarse los aparatos, ¿no? El palito con su esterita, etcétera, para que no se dañe cuando caiga, ¿no? Entonces realmente era mucha genialidad la que había en esos entonces, ¿no? Y también jugábamos al trompo, a la bola y todos los juegos que entonces se practicaban. Y era una reunión de barrio donde a la luz de un foco se hacían los partidos. ¿Y cuál era la reacción de los propietarios? ¿Alguna vez se han hecho descubrir en la coqueada? Sí, una vez cuando, le voy a contar, esto pasa cuando era propietario el doctor Daza, rector de nuestra Universidad Mayor de San Simón, propietario de Viña Muyurina.
¿no? Y nosotros permanentemente entrábamos ahí porque la fruta era espectacular, y especialmente la uva, ¿no? Porque producían uva para hacer los vinos. Y en alguna de esas oportunidades cogía alguno que no era muy pícaro y era muy lento, además, seguramente, ¿no? Pero hasta la vestimenta que teníamos era especial para coquear, ¿no? Teníamos unas camisas anchas, bien amarradas, donde poníamos la fruta y salíamos victoriosos y compartíamos después de aquello entre todos nosotros. Eso ocurrió en su infancia. ¿Y qué pasó en la adolescencia? Ya en la adolescencia, cuando entré a la escuela, me empezó a gustar el fútbol, me hizo gustar el fútbol. Un profesor, Tapia, que me acuerdo muy bien, no sé si es Hugo Tapia, él era profesor de educación física, ¿no? y era entrenador del Wilstermann, preparador físico del Wilstermann, ¿no? Y él organizaba la selección de la escuela en la Facundo Quiroga, mi escuelita de primaria. Él organizaba partidos y finalmente organizaron un campeonato interescolar desde aquella época, ¿no? Y yo me formé en ese ámbito, pero ¿cómo? Pura intuición porque, bueno, ni el profesor sabía mucho de preparación física, lo suficiente, pero respecto a las otras disciplinas, por lo menos hoy me doy cuenta que no estaba muy bien preparado, pero la intención era buena, jugábamos en la Carrillo, me acuerdo, y esa es la parte que me acuerdo de la escuela, en la Facundo Quiroga. Yo me hice ya jugador de fútbol, pero de esos que corrían detrás la bola, sin tener una noción de lo técnico, menos de la salud, ¿no? Porque comía fruta y no comía más cosas, es decir, había que complementar aquello, y por eso que yo insisto mucho en que la nutrición desde pequeño es importante para un deportista. ¿Y cuándo es que incursiona en el fútbol profesional? Bueno, yo apenas en el fútbol amateur, a los 16 años, 17 años, me hice conocer con la gente y me seleccionaron para ir a los bolivarianos del 70. ¿No? Entonces, el año 1970 fui partícipe de la selección boliviana y que participó en los Juegos Deportivos de Maracaibo, Venezuela, el año 1970. ¿No? Sacamos, por suerte, la primera medalla de oro afuera, que fue un orgullo para Bolivia. Nos recibieron acá, pero como lo recibieron a Jaime Laredo, me acuerdo muy bien. ¿No? Esta foto es precisamente... Es la foto de la selección boliviana. La selección boliviana. Exactamente, donde están, bueno, el primero soy yo, está Rocha, está Castellón, Olivera, está el arquero Bilbao, está Wilfredo Siles, Frías, está Valdivia del Wilstermann, Barrientos y Gamboa. Abajo están Casanovas, Onofre, Ovidio Mesa, Quiroga, Perilla Quiroga, Rebollo, Ramallo y Barrientos. Personalmente, ¿qué ha significado el representar al país? Yo creo que ha significado muchísimo, y una reflexión que hasta el día de hoy me queda, ¿no? Yo decía, puro entusiasmo, pura voluntad, puro sentimiento, porque efectivamente dentro de este equipo había mucho talento, ¿no? Mucho talento. Eran hombres talentosos, además profesionales ya, muchos de ellos, todos prácticamente. Solo somos los tres que estamos ahí sin cabello, los que éramos invitados del fútbol amateur por nuestra edad, 17 años, ¿no? En cambio los otros ya eran profesionales, que jugaban en el fútbol cochabambino. Y esa es una anécdota más, ¿no? Esta selección fue cochabambina.
¿no? Solo de Cochabamba. En realidad son de varios departamentos, pero quedaban, o sea, practicaban en Jugaban Cochabamba. En Cochabamba. En Cochabamba. Claro. ¿No? Esa es una anécdota más para decir que las selecciones que han tenido éxito, en su mayoría, más del 60%, han tenido éxito porque habían jugadores cochabambinos. Lo que nosotros nombramos de ñeque. Ya. Esta otra foto, entonces, es del fútbol club amateur. No, del club, del fútbol profesional. Primera división, que es el Ingenieros. Ingenieros estuvo, cuando todavía no había la liga, estuvo en fútbol profesional, ¿no? Y bueno, me acuerdo de algunos, pero de los que me acuerdo muchos, de terceros, el charanguito, el charango mayor, el charango menor, o sea, estaban ahí, después el halcón, que los conocía en ese sentido, ¿no? Y estaba también ¿cómo se llama? Bueno, un zurdo magnífico, ¿no? Entonces, este equipo, si bien no llegó a ser campeón, pero participábamos, ¿no? Y nos iba muy bien. ¿En qué puesto jugaba Arquitecto? Estos en realidad son universitarios. Universitarios. Yo jugaba de 5 y estoy ahí de capitán. ¿No? En el club municipal también fui capitán y bueno, no tuve mayor éxito, no brillé como debería de ser porque me dediqué totalmente a los estudios. Ya. Una vez llegada a la selección. ¿Qué gratos recuerdos tiene del fútbol? El más grato yo creo que es el haber salido campeón afuera en los bolivarianos del 70 y la llegada pero no le digo, no es mentira, como lo recibieron a Jaime Laredo, la gente se postró, claro que era una novedad que Bolivia ya salió campeón afuera. Y a decir verdad, por supuesto que tampoco era un nivel muy competitivo, ¿no? Pero bueno, esos son los recuerdos. Y esos recuerdos quedan en mí porque inmediatamente de estos bolivarianos, después de madurar un poco, yo pienso y digo, hay que hacer algo. No tenemos infraestructura, no tenemos deportistas formados, etc. Y empiezo, cuando me nombran autoridad deportiva, yo empiezo a pensar en cómo revertir aquello y digo, bueno, la única manera es que nosotros seamos sede de los próximos bolivarianos. Y planteo que se haga los bolivarianos del 93. Yo soy el proponente. Y ahí se sumó el profe Castro Méndez, y lamentablemente, hay que decirlo, lo partió en dos. Toda la infraestructura que era para Cochabamba se lo llevó la mitad de Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, eso ocurrió y se llevó a cabo los bolivarianos. Yo tuve la suerte, esta vez más, de que uno de mis hijos, en realidad en la preselección estuvieron los dos ya jugando fútbol, tuvieron una trayectoria bastante interesante con el Club Don Bosco, fueron a Europa 3 veces, salieron campeones en su categoría, juntamente con Tawichi, que eran de otra categoría más superior. Entonces mis hijos tenían una preparación diaria para ir a Europa en el Colegio Don Bosco, ¿no? Y gracias al padre Francisco Díez, que es un exfutbolista del Real Madrid. Entonces él los entrenaba, etc. Y nos fue muy bien. Entonces mi hijo ya tenía una buena preparación y lo convocaron a la selección boliviana para los Juegos Bolivarianos del 93 y el único cochabambino y el capitán de la selección. Salieron campeones. Arquitecto, así como hay gratos recuerdos, seguro que también hay los ingratos, si los puede mencionar. Por supuesto, los más ingratos son mis lesiones. Yo, llegado de la selección, don Carlos Trigo, el entrenador de la selección, y don Lucio Claros, el preparador físico, los dos. Don Carlos Trigo era entrenador del Wilstermann. No dudó para nada llevarme al Wilstermann. Y con mi amigo Ángel Onofre, entonces yo le dije, bueno, vamos.
yo estaba en primer año de la Facultad de Arquitectura, porque cuando fui a los bolivarianos estaba a medio estudio, entonces yo tuve que dar un examen, me acuerdo muy bien, de talleres, la materia más importante, después de que todo el mundo dio. Felizmente me aceptaron y felizmente me fue bien. Entonces, esta relación hizo de que don Carlos Trigo me lleva, y bueno, yo estaba en mi mejor momento, 17 años, ¿no? Hacía atletismo, saltaba muy bien, hacía básquetbol, cogía las pelotas bien, hacía voleibol, hacía natación. Es decir, estaba en mi mejor momento. Nunca antes me había sentido yo como volando, ¿no? Por todo lado. Y bueno, ya estaba de titular en el Wilstermann, ¿no? Don Carlos Trigo me puso ahí, además por mi tamaño, creo yo también, ¿no? Y llega a probarse un jugador, Milton Teodoro Joana, ¿no? Vino de Santa Cruz con algunos problemas, pero llegó a probarse. Y bueno, por supuesto lo probaron en el equipo de la reserva para ver qué pasaba. Y se topó conmigo. Yo no lo dejaba, pues, ni por arriba, ni por abajo, menos en velocidad. Es decir, lo anulaba. Y en una de esas intervenciones me espera con la rodilla en la pierna. Y lamentablemente ahí pasó lo que tenía que pasar. Yo ya tenía el y ya no pude. Yo al día siguiente fui y quise seguir entrenando por no perder el puesto, ¿no? Pero ¿hubo acaso alguien que me diga, no hagas esto? Por eso es que yo reclamo. El deporte es ciencia, tiene que ser ciencia. Tiene que haber alguien, el entrenador, decir, a ver, hijo, ¿qué pasa contigo? No, esto es una lesión seria, a ver, anda, descansa, o anda a ver al médico, que sí. Nada, ¿no? Entonces a uno lo dejan ahí. Esa es otra de las razones por las cuales yo voy a seguir peleando para que el deporte sea ciencia, ¿no? Entonces, no, pues lamentablemente me dijeron, no, el presidente, me acuerdo muy bien del presidente, que no quiero mencionar su nombre porque ahora es mi amigo, ¿no? Y me dijo, no, pues hijito, ¿qué voy a hacer yo si estás mal? Yo no te puedo hacer operar. Entonces, don Lucio Claro se enteró de esto. Don Lucio Claro estuvo entrenando al club municipal de primera. Y él me llevó, me dijo, vámonos, hijo, yo te voy a hacer operar. Y me operó el doctor Zavala, Ciro Zavala. Y estaba rota. Me pusieron en forma y en 1 año y medio más o menos yo volví al municipal. Pero esa anécdota tengo de la parte, digamos, como negativa, ¿no? ¿Y cómo combina el fútbol y la universidad? Arquitectura más que la universidad. En la universidad también he estado participando de todas las selecciones. Pero estudió arquitectura en San Simón. Claro que sí. Y, bueno, primero voy a decir que he participado de todas las selecciones, muchas veces nos fue muy bien, porque habían jugadores también de primera, don Jaime Maceda, que era del Wilstermann, Zenón Crespo, que era del Wilstermann, y así de muchos jugadores que estudiaban arquitectura, entonces hacíamos una selección muy linda, y en los interfacultativos nos iba muy bien, ¿no? Tanto en fútbol como en fulbito. Entonces, lo que yo he percibido de esto, porque en la parte que estudiantil, ¿no es cierto? Era una entrega y viajábamos representando a nuestra universidad a todo el país, hemos ido muchas veces. Haya sido una bonita etapa también para mi formación. Y arquitectura con arte. Yo creo que el fútbol tiene mucho de arte, ¿no? Es mucha creatividad, iniciativa, qué sé yo. Es nomás arte. Y como Ovidio Mesa es un genio. Es un genio. Entonces los artistas también son genios, ¿no? Entonces por ese lado es la combinación que yo considero que el fútbol no es solamente aprender a patear, a saltar, a cabecear, es a crear jugadas, crear momentos aptos para hacer gol. ¿Y cuándo es que incursiona en la docencia en San Simón? Bueno, desde la época de estudiante yo ya
ejercía, los últimos años ejercía como ayudante. Me gustaba mucho la docencia. Y capítulo aparte, también me invitaron a dictar dibujo técnico en el Colegio San Agustín. Ahí conocí a muchos amigos, hoy por hoy hasta vicepresidentes. Mi amigo Gastón Taborga, que es un gran ídolo del fútbol, y yo lo considero el mejor de Bolivia, ¿no? Porque tiene este talento y tiene esta iniciativa, esta creatividad, esta potencia y esa convicción de ser un jugador de primer nivel, ¿no? Mala suerte que él no pudo llegar donde otros han llegado, ¿no? Pero él tenía todas las condiciones. Entonces, de esa manera es que yo me ligo mucho al deporte y tengo un compromiso. Y estando ya en la universidad como docente, empiezo a ver la posibilidad de mejorar nuestro deporte. Sí, precisamente tengo en mis manos el tríptico del programa de licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, donde el arquitecto Osvaldo Montaño Arce aparece como proponente. ¿Cómo es que surge la idea de proponer la formación de profesionales ligados a la actividad física y al deporte? Bueno, este es un proceso larguísimo. Cuando yo trabajaba en el en la alcaldía municipal de Cochabamba, yo era jefe de un área para poder determinar la posibilidad de hacerse concesiones de terrenos a las diferentes instituciones. Se aparece en la alcaldía don Franklin Anaya, ¿no? Famoso arquitecto, fundador del Colegio Laredo, ¿no? Y me dice, colega, yo quisiera que usted me oriente qué terreno yo puedo construir, porque estoy en la 16 de julio, no tenemos comodidad, estamos muy... Y yo tengo la posibilidad de que nuestro alcalde y las autoridades nos puedan ofrecer aquello. Yo le dije con todo gusto, don Franklin, y en ese tramo de poder buscar el terreno, don Franklin me hablaba mucho sobre cómo funcionaba su instituto, ¿no? Y yo decía, pero ¿y cómo es que usted hace funcionar si no tengo profesionales que han estudiado en el exterior y los estoy convocando para que ellos... ¿Y cómo hace que lo fiscal con el pago de algunos profesores? Me dice, la parte formativa, digamos, formal de la educación, lo paga el Estado. La parte musical, ya casi los alumnos van cubriendo esos costos porque hay que pagar a los profesores que son licenciados en música. Entonces, desde esa vez yo decía, ¿por qué no hacer algo para el deporte? Y ahí empezó a generar, digamos, una especie de inquietud. Y para ser más breve, ¿no? Yo decía, ¿quiénes pueden formar a nuestros jugadores, a nuestros deportistas? No hay. Entonces digo, lo que hay que hacer primero es formar formadores. Y empiezo a buscar internet y empiezo a buscar lo que yo me traje de España, ¿no? Respecto a lo que era deportes. Porque a mí me gustaba mucho, yo iba a ver infraestructuras, iba a ver qué sé yo, todos los equipos, cómo funcionaban, qué funcionaban, cómo hacían, qué hacían, cuáles eran sus divisiones inferiores, etcétera, ¿no? Yo me traje muchos folletos, y la base de esta propuesta es la base que tiene España, ¿no? Por supuesto que en España son créditos y en todas partes del mundo son créditos. A mí me rechazaron el primer proyecto porque estaba en créditos. Y me dijeron, no, es horas clase. Entonces volvimos ahora y hay que volver otra vez a créditos para que se dé cuenta. Arquitecto, pero además de este programa de licenciatura,
que por cierto San Simón ya ha implementado, usted tiene el proyecto del Plan Nacionalización, del Plan Nacional de Revitalización de la Educación Física y el Deporte Escolar, pero además un programa Instituto Modelo de Bachillerato Técnico en Deportes. De eso se trata lo que queremos hacer de este instituto como el Laredo, ¿no? Que salgan bachilleres en guitarra, qué sé yo, guitarra, violín, salen en el colegio Laredo, ¿no? Nosotros saldremos en fútbol, en básquet, en voleibol, etc. Pero dentro de un proceso de formación que tenga desde lo inicial hasta ya la parte más concreta, ¿no? Tiene su estructura, tiene absolutamente sus contenidos mínimos y tiene las materias que son estructurantes de esta formación deportiva, que son el atletismo, la gimnasia y la natación, como en todas partes del mundo, ¿no? Y tienen sus profesores que son licenciados en deportes, que están especializados en cada una de las disciplinas. Es decir, el chico que entra a este instituto, que además es para talentos, ya una vez descubiertos los talentos, entran acá y se forman casi diríamos profesionalmente, ¿no? Aunque inicialmente son chicos que son bachilleres, ¿no? De ahí van todavía al centro de alto rendimiento. ¿Y quién debería implementar estas propuestas, arquitecto? El Estado. Si queremos hacer un cambio en nuestro deporte, la responsabilidad, no hay dónde perderse, es del Estado. Aunque muchos de mis colegas me dicen, hazlo privado. Yo no podría hacer eso porque yo soy un hombre comprometido con mi país, ¿no? Y yo lo podría hacer, tal vez financiar, etcétera, etcétera, pero nunca he pensado. Yo sigo pensando que es el Estado y sigo pensando que nuestras autoridades locales y nacionales algún rato van a leer esto, o por lo menos ver el video, ¿no? Para que se den cuenta que no estamos hablando de cosas de Marte. Estamos hablando de cosas que todo el mundo en nuestra tierra hace, ¿no? Y esto es lo que nos falta. Si no tenemos una formación de base, difícilmente podemos llegar a nada, ¿no? Y esto está en base a un diagnóstico, una investigación que se ha hecho en el momento inicial del programa de ciencias de la educación física y el deporte. Arquitecto, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Sin embargo, sería importante hablar de este proyecto y del programa que usted está planteando para que el Estado pueda tomar una propuesta en serio y pensar que la actividad deportiva requiere de talentos, requiere de infraestructura, pero además de profesionales que encaren la formación deportiva desde pequeño. Entonces, la promesa de volvernos a ver el próximo programa para hablar precisamente de esta su propuesta. Con todo gusto. Es más, yo estoy en esa intención porque lo tengo que decir, ¿no? He hecho los esfuerzos más grandes para entregar a las autoridades. Es decir, ya no sé qué más hacer. Lo último que he hecho es entregarle al presidente en sus manos estos documentos. No sé si lo leerá, ¿no? Porque normalmente no sé que algo salga sin ninguna promoción, y lo que estoy haciendo es promocionar esto en nuestra Casa Superior de Estudios, que siempre dice el señor presidente, muéstrenos pues proyectos que puedan ser posibles de hacer. Aquí está el proyecto de cambiar nuestro destino en el deporte. Arquitecto, gracias por haber aceptado esta entrevista y el compromiso de volver en el siguiente programa. Memorias que perduran concluye hoy con esta entrevista al arquitecto Osvaldo Montaño Arce, que por cierto tiene muchísimo todavía que contar en estas memorias que perduran. Será hasta el próximo programa.